Bien, hermanos, vamos a estudiar hoy lo relacionado con la relajación de la mente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Ha llegado la hora de autoexplorarnos para conocernos en realidad de verdad y saber quiénes somos, de dónde venimos y cuál es el objeto de nuestra existencia. Siempre la gente ha tenido esa inquietud, pero empecemos por lo más importante. Todos pensamos y sentimos, deseamos y amamos, etc. Cuando tocamos a una puerta y nos preguntan ¿quién es?, nosotros respondemos yo. Ese yo de la psicología es digno de autoexploración, de autoconocimiento. Incuestionablemente estamos llenos de múltiples defectos: ira, codicia, lujuria, orgullo, envidia, pereza, gula, etcétera, etcétera. Todos estos defectos nos hacen entender que el yo no existe en forma meramente individual. Nos hacen comprender que no tenemos un yo autónomo, que el yo es un montón de yoes, es decir, tenemos un yo pluralizado. Queremos decir de otro modo que el cuerpo físico, este cuerpo de carne y hueso, está manejado por múltiples yoes. Yo amo, yo odio, yo envidio, yo quiero tal cosa, yo no quiero esa cosa, etcétera, etcétera. Dentro de cada persona viven muchas personas y eso está demostrado. Nadie permanece siendo el mismo ni siquiera media hora. El yo que hoy jura amor eterno a una persona del sexo opuesto es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento. Entonces la persona se retira y la otra pobre persona queda decepcionada. El yo que hoy jura amor eterno por una causa, mañana es desplazado por otro y la persona se retira. Esto nos invita a comprender que dentro de toda persona hay muchas personas. Cada una de las mismas tiene su propia mente, su propia voluntad, su propio sentimiento. Entonces, debemos entender que nuestra persona física no es más que una marioneta, un muñeco, un robot controlado por muchas personas que llevamos dentro. Tales personas interiores luchan por la supremacía, se combaten entre sí, se odian mutuamente. Cuando una de ellas logra controlar el cerebro, el corazón y el sexo totalmente, entonces se siente siendo la única. En verdad, no tenemos pues
sentido de responsabilidad moral. Somos unas máquinas controladas por mucha gente. Muchas veces, allá en el espacio inalterable, infinito, en el cosmos, un planeta choca contra otro y eso es una catástrofe. Las ondas que llegan a la Tierra nos hieren y como máquinas nos lanzamos a los campos de batalla, enarbolando banderas, lemas y cosas por el estilo. Millones de máquinas se lanzan contra millones de máquinas. Esa es la guerra. Lo más grave es que nosotros creemos tener una individualidad verdadera y no la tenemos. Somos máquinas. ¿Y qué es la muerte? He ahí el enigma. Bien vale la pena saber qué es lo que nos aguarda del otro lado. Se nos ha dicho, y es verdad, que la muerte es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, quedan los valores, es decir, los resultados, los yoes. Ellos continúan en la dimensión desconocida y se los traga la eternidad. Como hemos dicho, al panteón van tres cosas. Primera, el cuerpo de carne y hueso, que se pudre entre el sepulcro. Segunda, el cuerpo vital o cuerpo bioplasmático, o digo mejor bioplástico, como lo llaman los rusos, y que flota cerca del cadáver. Se va descomponiendo poco a poco, conforme el cuerpo físico también se va descomponiendo. Pero hay otra cosa más que va al panteón. Nos referimos claramente a la personalidad. La personalidad no es el cuerpo físico. La personalidad es energética. No se puede ver con los ojos físicos, pero existe. Cuando uno viene al mundo, no trae personalidad. Esta se forma con el ejemplo de los padres, con lo que uno aprende en la escuela, con las experiencias de la vida, con la educación religiosa y cosas así. En verdad, la personalidad se forma durante los primeros 7 años de la infancia y se robustece con el tiempo y con la experiencia. A la hora de la muerte, la personalidad humana también va al sepulcro y entra y sale del mismo. Es perceptible para los clarividentes, para cualquier persona que tenga un poquito de extrapercepción y cosas así, y se disuelve lentamente entre el panteón. Ya hemos explicado pues que dentro de toda persona hay muchas personas, es decir, muchos yoes. Porque una cosa es el yo envidio y otra el yo no envidio. Una cosa es el yo amo y otra cosa es el yo no amo. Una cosa es el yo odio y otra cosa es el yo no odio. Todos esos yoes no van al panteón. También hay algunos yoes buenos
que tampoco van al panteón. Conclusión: lo que continúa más allá del sepulcro es un montón de yoes. Estos se sumergen en la eternidad. Estos se atraen y se repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal. Si ustedes quieren comprobarlo, pues es fácil. Aprendan a salir del cuerpo físico a voluntad. Nosotros tenemos métodos para investigar eso que se llama el más allá. Uno de esos métodos se llama desdoblamiento. Es fácil desdoblarse uno a voluntad. Basta con acostarse uno con la cabeza hacia el norte, convertirse en el espía de su propio sueño, relajar el cuerpo físico y cuando ya se encuentre en ese estado de transición que existe entre vigilia y sueño, entonces debe identificarse con lo espiritual, sentirse siendo espíritu, sentirse siendo alma, y suavemente, en tal estado de adormecimiento, levantarse de su cama. Esto que estamos diciendo, levantarse de la cama, debe traducirse en hechos. Es decir, eso no es una cuestión algo meramente mental o intelectual. O sea, no se trata de pensar que se va a levantar. Tradúzcase en forma de hechos, levantarse. Y si ustedes se levantan y luego vuelven a mirar a su cama, verán que entre la misma el cuerpo físico ha quedado dormido. Esto es algo parecido a lo que haría el dueño de un automóvil que después de llegar a donde debe llegar, sale de su carro y lo mira desde afuera. No asustarse, es decir, no espantarse, no tener miedo, eso es fundamental. Luego, posteriormente, salir del cuarto o de la habitación con mucho valor, salir de verdad a la calle, flotar en el ambiente circundante dentro de la dimensión desconocida, dentro de la quinta ordenada. Quien eso haga podrá investigar por sí mismo lo que estamos diciendo sobre la muerte. Verá a los difuntos, a aquellos que ya abandonaron el cuerpo físico. Podrá conversar con ellos cara a cara, verlos, tocarlos, palparlos. Los escépticos que escuchan esta clase se reirán de todo esto, pero ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros? El que ríe de lo que desconoce está en camino de ser idiota. Así pues, los invito a experimentar para que puedan ver, tocar, palpar lo que hay del otro lado. En eso que se llama más allá. Continuando con esto, diremos, la eternidad se traga a los que se marchan de este mundo, pero a la larga los vomita. ¿Para qué los quiere por allá? ¿Acaso sabemos nosotros manejar las fuerzas universales?
a su tiempo y a su hora, retornamos, regresamos, volvemos a este mundo. No será muy grato volver, pero volvemos. Esa es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Regresan los planetas a su punto de partida después de unos cuantos años. Los átomos dentro de las moléculas regresan a su punto original de partida. Las estaciones primavera, verano, otoño e invierno regresan cada año. Todo retorna, todo vuelve. ¿Por qué habríamos de ser nosotros una excepción? Incuestionablemente retornamos, nos reincorporamos en un nuevo organismo. Sucede que a la hora de la muerte se escapa de nuestra psiquis un diseño electromagnético. Tal diseño de la expersonalidad viene más tarde a tomar forma, a cristalizar en el huevo fecundado, y es así como reconstruimos en el tiempo nuestro propio cuerpo. O sea, renacemos, volvemos a tener un nuevo cuerpo de carne y hueso. No estamos hablando de reencarnación, eso es más elevado. Estamos hablando de la ley del eterno retorno de todas las cosas, y esa ley está demostrada. Al volver a este mundo, tenemos que crear una nueva personalidad. Esta se forma con el tiempo y las experiencias. Al volver a tener un cuerpo físico, el ego se reincorpora otra vez. Queremos decir, los yoes vuelven a tomar posesión del nuevo cuerpo, y entonces se repiten las mismas escenas, los mismos dramas, las mismas comedias, las mismas tragedias que tuvimos en la pasada existencia. No hay duda que bello es un niño, ¿cierto? Durante los primeros años de la vida del infante, solamente existe dentro de su organismo una pequeña parte del alma del inocente. Todavía los yoes no han tenido oportunidad de meterse dentro de ese cuerpo. Ellos dan vuelta alrededor de la cuna, van y vienen, aguardando el momento. Más tarde, esos distintos yoes vuelven a tomar parte en la escena de la vida, se meten entre el cuerpo, y el niño comienza a volverse iracundo, celoso, rabioso, etc. Y al fin, todos esos yoes que abandonaron el pasado cuerpo vuelven a expresarse tal como son, a repetir los mismos dramas, las mismas escenas, las mismas comedias. Esa es la ley de recurrencia. Es necesario que ustedes, hermanos y hermanas, entiendan lo que es esa gran ley. Todo lo que nos está sucediendo en la vida ya nos sucedió en el pasado. Aquí estamos todos reunidos, por ejemplo, en esta gran sala de la cultura de nuestro país. Aquí nos encontramos, y no hay duda de que en un pasado más remoto también nos habíamos encontrado. Obviamente no en esta sala, pero sí en otro lugar de la ciudad. Los mismos que estamos aquí, y los mismos
que me están escuchando me escucharon en una pasada existencia. Así pues, la vida es una incesante repetición de acontecimientos, de sucesos. El destino de los seres humanos se debe precisamente a lo yoes. Supongamos que en la pasada existencia, a la edad de los 25 años, tuvimos una aventura amorosa. El yo de tal aventura, por el hecho de haber participado en la misma, seguirá existiendo después de la muerte, incuestionablemente. Al volver, al retornar un nuevo cuerpo físico, tal yo aguardará la ansiada edad de los 25 años y exactamente al cumplirse esa edad saldrá a buscar a la persona de sus ensueños. A su vez, el yo de la otra persona, al llegar a esa época en que cometió el adulterio, saldrá a buscar a la otra persona y telepáticamente se pondrán en contacto los dos hasta reencontrarse físicamente. Entonces se repetirá la misma aventura amorosa, el mismo sucio adulterio, con sus consabidos arrepentimientos, sollozos, promesas, y para una cosa y para otra cosa, es lo mismo. Supongamos que a la edad de los 30 años tuvimos un pleito en el trabajo, más tarde vino la muerte, y en la nueva existencia, al regresar el yo, aquel de la disputa, de la riña que tuvimos, volverá. Y a esa misma edad buscará en el trabajo otra vez el mismo pleito. Dirá, voy a buscar a aquel hombre con el que tuve un pleito. Lo buscará y telepáticamente se encontrará con él y volverán a repetirse los mismos acontecimientos, el mismo pleito. Para cada escena, para cada drama, para cada tragedia, para cada comedia, existen actores. Si nosotros disolviéramos esos yoes, esos actores, la repetición de comedias, dramas y tragedias se haría completamente imposible. Desgraciadamente, nosotros jamás nos preocupamos por disolver tales yoes. Venimos aquí, a este mundo, muchas veces a repetir lo mismo y siempre en forma cada vez más decadente. Desde el amanecer de la vida nosotros no hemos evolucionado. Piensen ustedes en estos, hermanos y hermanas. Si estudiamos el Génesis, allí encontramos que en el principio había belleza, había un paraíso terrenal, teníamos un contacto directo con los Elohim. Y luego, ¿qué vemos? Pues vemos cómo la humanidad ha venido involucionando, degenerando más y más y más. Si disolviéramos esos actores que cargamos dentro, al yo de la ira, al yo de la comedia, al yo de la codicia, al yo de la lujuria, al yo de la envidia, al yo del orgullo,
al de la pereza, al de la gula, etc., la repetición de tales dramas, comedias y tragedias se haría imposible. Entonces nuestra vida se convertiría en una obra maestra. Por eso, hermanos, es necesario aprender a meditar. Nosotros necesitamos, pues, salirnos de toda esta situación mecánica en que vivimos. Por eso es indispensable, dijéramos, comenzar a vivir de instante en instante, de momento en momento, sin el doloroso peso del pasado, sin preocupaciones por el futuro. Para eso debemos relajar la mente, vaciarla de toda clase de pensamientos, deseos, pasiones. No aceptemos dentro de nuestra mente ningún pensamiento. Dice la venerable maestra Blavatsky: antes que la llama de oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien cuidada al abrigo de todo viento. Los pensamientos terrenales deben caer muertos a las puertas del templo. Así, hermanos y hermanas, la mente debe estar quieta por dentro, por fuera y en el centro. Así, en meditación profunda y con la mente relajada, podemos experimentar lo real. Hermanos y hermanas, debemos entregarnos a nuestro Padre interior profundo, olvidándonos completamente de la mundanalidad. Durante la meditación, mantengamos los párpados cerrados, que vuestro vehículo físico se adormezca deliciosamente. Debemos comprender que la meditación sin sueño destruye el cerebro y daña la mente. La meditación profunda, debidamente combinada con el sueño, conduce al éxtasis, a eso que se conoce con el sagrado nombre de Samadhi. Combinemos sueño con meditación en proporciones armoniosas. Nunca olvidemos la ley de la balanza. Necesitamos realmente de un 50% de sueño y de un 50% de meditación. Así pues, la meditación debemos practicarla cuando nos sintamos predispuestos al sueño normal. El panadero que quiere preparar pan deberá saber combinar las diversas cantidades de agua y harina. Si pone más agua que harina, no le resultará el pan al panadero. Si pone mucha harina y poca agua, tampoco resultará el pan al panadero. En forma similar es el proceso de la meditación. Si ponemos mucha harina, si ponemos más sueños que meditación, caeremos en la inconsciencia. Si ponemos más meditación que sueño, arruinaremos la mente y el cerebro. Empero, si sabemos combinar armoniosamente sueño y meditación, lograremos eso que se llama éxtasis, Samadhi. Quienes pretenden meditar eliminando radicalmente el sueño se parecen
a aquel que intenta poner el automóvil en marcha haciendo presión violenta sobre los frenos. Otro ejemplo os permitirá aclarar mejor todo esto. Imaginad por un momento a un jinete sobre su cabalgadura. Si el jinete quiere poner en marcha al caballo, deberá aflojar las riendas. Mas, si en vez de hacer esto, jala las riendas a tiempo que hiere a la bestia con las espuelas, entonces habrá algo absurdo. El pobre animal entrará en desasosiego, se parará sobre sus patas, relincheará y hasta arrojará con violencia al jinete. Exactamente sucederá algo similar al devoto que intenta meditar eliminando el sueño. Así que la relajación mental debe ser perfecta. Cualquier idea, deseo, pensamiento, emoción, recuerdo, etcétera, que en un instante dado se atraviese por la mente, produce tensiones, y esto no es relajación. El relajamiento perfecto de la mente excluye deseos, ideas, pensamientos, recuerdos, pasiones, emociones, etc. Vaciar la mente, convertirla en un pozo sin fondo, profundo, es verdaderamente relajarla. La mente superficial es semejante a un charco en el camino. Cuando sus aguas se evaporan bajo los rayos solares, solo queda el lodo y la podredumbre. La mente profunda, relajada maravillosamente, es como un lago insondable donde viven innumerables peces y hay vida en abundancia. Cuando alguien lanza una piedra a un lago apacible y sereno, se producen ondas rutilantes que van desde el centro hacia la periferia. Esa es la reacción del agua ante el impacto proveniente del mundo exterior. De igual manera, similarmente diremos que la mente relajada es como un lago apacible y sereno, donde se reflejan el panorama del universo. Los impactos provenientes del mundo exterior al caer en el lago de la mente originan ondas que van desde el centro a la periferia. Esas ondas agitan la mente de los anacoretas y les llevan al fracaso. La mente debe ser controlada desde el centro, a fin de que nunca reaccione ante los impactos provenientes del mundo exterior. Eso es importante, hermanos, relajar la mente. Desgraciadamente, pues, la gente prefiere vivir como máquinas, víctimas de las circunstancias. La gente no ha aprendido a determinar circunstancias, antes bien son víctimas de ellas. Son como leños arrojados en el fondo furioso del mar de la existencia. La gente va de aquí para allá sin saber de dónde viene ni para dónde va.
Esa es la cruda realidad de la vida. Trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener a la familia, etcétera, y al fin morimos infelizmente, sin saber realmente para qué hemos vivido y por qué hemos vivido. Esa es la cruda realidad de la existencia. Hermanos y hermanas, aquí presentes, ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios, porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios. Somos el producto del ambiente. Repetimos lo que otros dicen. Hacemos lo que otros hacen. Somos verdaderas máquinas sin ton ni son, leños arrojados entre el furioso mar de la existencia. Afortunadamente, tenemos nosotros métodos en nuestra escuela por medio de los cuales podemos ver, oír, tocar y palpar esto que estamos diciendo. Los invitamos de verdad a venir a nuestros estudios. Si ustedes ingresan a nuestros estudios, no les pesará, porque se conocerán a sí mismos y podrán transformarse radicalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. Solo es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro. Todas esas personas que viven dentro de nuestra personalidad. Si así procedemos, veremos cómo se terminará la ley de recurrencia para nosotros. Lo más digno, lo más decente que tenemos en el fondo de nosotros mismos es la esencia, la conciencia. Lamentablemente, esta se halla embotellada entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra misma persona viven. Cuando nosotros quebrantemos a esos yoes, entonces la conciencia quedará liberada. Una conciencia liberada puede ver, oír, tocar o palpar las grandes realidades que están más allá de la muerte. Una conciencia liberada puede desatar las tempestades, provocar los huracanes, caminar sobre el fuego sin quemarse, etc. Una conciencia liberada es una conciencia iluminada, es la conciencia de un superhombre, es la conciencia de un Elohim poderoso, con poderes terribles sobre la vida y sobre la muerte. Infortunadamente, hoy por hoy, nosotros solo somos máquinas y nada más que eso. Ha llegado la hora de dejar de ser máquinas, ha llegado la hora de autoobservarnos para autoconocernos. En el terreno de la vida práctica, ya sea en la casa, en la calle, en la escuela, en el templo, en el trabajo, etcétera, podemos autodescubrirnos. Si uno se encuentra en estado de alerta percepción,
de alerta novedad, verá que en medio de las diversas circunstancias de la vida, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente y entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente. Y una vez enjuiciado, debemos entonces desintegrarlos, reducirlos a polvareda cósmica. Incuestionablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. La mente puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro, pero jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Y ese poder, como lo hemos dicho hasta la saciedad, existe en el fondo de cada uno de nosotros. Nos referimos enfáticamente al poder de la Kundalini, palabra extraña para muchos que jamás han leído nada sobre esoterismo o yoga o algo por el estilo. En todo caso, Kundalini entre los hindustanes es el fuego sagrado. Dentro de cada uno de nosotros hay un fuego sagrado que puede entrar en actividad. Tal fuego en los tiempos antiguos fue representado por Isis, María, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzin, etc. Ese fuego es maternal, es la Divina Madre cósmica en nosotros, es Dios Madre en el fondo más íntimo de nuestro corazón. Si apelamos a ese fuego divinal, si apelamos a ese Kundalini de los hindustanes, entonces podemos pedirle que elimine el defecto que ya hemos observado y enjuiciado previamente. Kundalini, la Madre cósmica simbolizada por la Virgen de todas las religiones antiguas, procederá eliminando de nuestra psiquis tal defecto, destruyendo al yo que lo personifica, reduciéndolo a cenizas, a polvareda cósmica. Cuando esto sea, el porcentaje de conciencia allí embotellado, enfrascado, se liberará, se emancipará, y si continuamos con este procedimiento psicológico trascendental, revolucionario, podremos en verdad desintegrar todas esas múltiples personas que llevamos en nuestro interior. Cuando esto se cumpla, cuando toda la totalidad del yo haya sido reducida a cenizas, convertida en polvareda cósmica, la conciencia quedará libre, liberada, y será entonces cuando gozaremos de la verdadera y auténtica felicidad. Será entonces cuando en verdad conoceremos la libertad. Será entonces cuando en verdad estaremos iluminados. Será entonces cuando podremos experimentar por sí mismo y en forma directa eso que es la verdad. Muchas teorías se han escrito sobre la verdad. Algunos dicen que la verdad es aquella y esta otra, mas la verdad solo la puede experimentar aquel que ha muerto en sí mismo, aquí y ahora. La verdad solo es asequible a aquel que ha logrado en verdad despertar. Hoy por hoy, sin excepción, todos tenemos la conciencia dormida. Esta se encuentra enfrascada, embutida entre el yo, entre el ego
entre el mí mismo, entre el sí mismo. Aquellos que rinden culto al ego son ególatras. Hay muchas escuelas que enfatizan en forma definitiva que dentro de cada uno de nosotros mismos existe un yo superior y un yo inferior. Hay quienes suponen que el yo superior debe controlar al yo inferior hasta triunfar y que entonces nos convertimos en Mahatmas, en dioses, en Elohim. Quienes así proceden desconocen que inferior y superior son dos secciones de una misma cosa. Hermanos, hermanas, aquí en esta sala presentes, enfatizo que el ego tiene un principio y el ego tiene un fin. Lo importante para nosotros no es el ego, sino el ser. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Nuestro ser es divinal, nuestro ser es Dios mismo, nuestro ser no tiene principio ni fin. En nuestro ser está la plenitud, está la perfección, está el sentido de la bienaventuranza. Nuestro ser puede darnos esa felicidad inagotable, esa dicha inconfundible que nada tiene que ver con los vanos placeres de la vida. Nuestro ser puede conducirnos a esa fuente de agua de vida, y quien bebiere de esa agua nunca jamás podrá tener sed, y ríos de agua pura brotarán de sus vientres. Por eso dijo el Cristo que Él es la luz, que Él es la vida. Al Cristo realmente hay que buscarlo en las profundidades de nosotros mismos, en lo hondo de nuestro ser. Él es el Salvador, pero no está en otra parte, sino en las profundidades del ser. Los adoradores del ego, aquellos que rinden culto al mí mismo, los ególatras, los mitómanos, piensan del ego lo mejor. Hay quienes se dedican a fortificar todos esos yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo. Esos inevitablemente se convierten en potencias tenebrosas. No está de más decirles a ustedes, en nombre de la verdad, que a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, se nos asignan siempre 108 existencias. Si durante esas 108 existencias no disolvemos el yo, si durante esas 108 existencias no despertamos, entonces no se nos dan más cuerpos físicos y posteriormente ingresamos en la involución sumergida de los mundos infiernos. El Dante Alighieri escribió una obra extraordinaria que se llama La Divina Comedia. Los 9 círculos dantescos tienen realidad. El infierno del Dante Alighieri es cierto, pero simbólico, alegórico. Las almas involucionan dentro de los mundos infiernos. Si en vida no fuimos capaces de reducir a polvo el ego, el yo, en las 108 existencias, después de la muerte ingresamos
dentro de las entrañas de la tierra, en las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. Allí, dentro del mundo soterrado, hemos de sufrir lo indecible. Allí tendremos que involucionar en el tiempo hasta que las fuerzas centrífugas desintegren, reduzcan a polvo al ego. Entre los nahuas, sabios cual ninguno, se habló del Mictlán. Se dijo que había 9 círculos. Se aseguró que los difuntos pasarían por entre esos 9 círculos y que allí serían probados para más tarde ingresar a los paraísos elementales de la naturaleza. El México antiguo tiene la sabiduría de la eternidad. Allá en la tierra sagrada de los nahuas, de los toltecas, de los mayas, de los zapotecas, existen verdades trascendentales que deben ser estudiadas, analizadas, conocidas, comprendidas. Quien logre pasar por los 9 círculos dantescos después de la muerte segunda, se emancipa. El alma, la esencia pura, la conciencia divinal resurge a la superficie, a la luz del sol, para reiniciar un nuevo proceso evolutivo que ha de comenzar por el mineral, continuar en el vegetal, proseguir en el animal, hasta reconquistar el estado del humano, que otrora se perdiera. Entonces, se les asigna al alma un nuevo ciclo de existencia. 108 existencias más comprende ese ciclo, para que se autorrealice. Si no logra, se repite el mismo proceso. Por todo hay 3000 ciclos. Aquellas almas que en 3000 aeones o periodos de tiempo no consigan la maestría después de la muerte segunda, en el ciclo 3000, se sumergirán para siempre entre el seno del Espíritu Universal de vida, convertir esa alma en simples elementales, no en Mahatmas, no en gurús, no en dioses, no en ángeles, sino en simples elementales de la naturaleza. Pero situémonos en el presente. Aquí estamos todos reunidos, hermanos y hermanas. Por donde quiera hay guerras y rumores de guerras. Y habrá guerras en tanto dentro de cada uno de nosotros existan los elementos de la discordia y del egoísmo. Dentro de cada uno de nosotros existe un infierno. Nosotros cargamos el infierno. Debemos trabajar sobre nosotros mismos. Necesitamos transformarnos radicalmente. Debemos trabajar, pues, sobre sí. Así pues, todos los aquí presentes deben entender la necesidad de autoconocernos profundamente y en todos los niveles de la mente. Al venir al mundo se nos da la oportunidad para transformarnos. Cargamos dentro de sí mismos lo más decente, lo más digno, que es la conciencia, eso que se llama alma. Repito, la tenemos enfrascada dentro del ego. Esa alma, esa conciencia, originalmente viene de la Vía Láctea. Allí, como se nos ha dicho, resuena espléndidamente la nota La. Prosigue después esa alma, esa conciencia, por la nota Sol,
al atravesar el disco solar. Prosigue descendiendo y atraviesa la nota Fa, que hace vibrar los planetas alrededor del Sol, y continuando en su descenso con la nota Mi, entra en un nuevo cuerpo físico. Al venir la esencia, la conciencia, al regresar a este mundo, se le ha dado una oportunidad para descubrir siquiera el rasgo psicológico principal que le caracteriza. Si nosotros siquiera eso lográramos, no fracasaríamos en la vida. Lamentablemente, la gente ni siquiera conoce el rasgo psicológico principal que les caracteriza, y eso es lamentable. Algunas personas se distinguen por la ira, otras por el odio, otras por la pasión sexual, otras por la envidia, etc. Si siquiera conociéramos el rasgo psicológico principal y desintegráramos el yo que le corresponde, es obvio que desencarnaríamos triunfalmente. Habríamos dado un paso en el camino de la emancipación. Desgraciadamente, no nos preocupamos ni siquiera por conocer cuál es nuestro rasgo psicológico principal. Cuando uno descubre cuál es su defecto más gordo, se hace fácil, en verdad, desintegrar los otros. Diré algo, pues. Por ahí un hermano gnóstico sufría espantosamente con su yoera, sufría espantosamente con su lujuria terrible, estudiaba lo que era el yo de la lujuria, estudiaba lo que era el yo de la ira, el yo del amor propio, el de la venganza, y este hermano sufría, hasta que se dijo, bueno, voy a conocer cuál es mi rasgo psicológico principal. En todo fracasaba, pero él se mantenía firme. Fracasaba en la lujuria, fracasaba en el odio, fracasaba en la venganza, y se propuso estudiar hasta que encontró su rasgo, donde descansaba esa personalidad que él tenía. Desde ese momento en que él descubrió que su rasgo era la pornografía, empezó a trabajar seriamente y empezó a triunfar sobre sí mismo. Y pues uno debe ver ese rasgo psicológico principal. Es el defecto más gordo. No queremos decir que esto sea a sí mismo como soplar y hacer botellas, pero en verdad es más fácil desintegrar los distintos elementos que constituyen el yo cuando se descubre el rasgo psicológico principal. Infortunadamente, la gente se van después de haber hecho esfuerzos inútiles, se van después de haber sufrido mucho en este valle de lágrimas, se van después de haber perdido el tiempo inútilmente. La eternidad se los devora y luego regresan, retornan para repetir la misma historia. La vida es como una película. La muerte es el regreso al principio de la vida, al punto de partida original. A la hora de la muerte nos llevamos ese rollo de la vida y cuando volvemos proyectamos otra vez la misma vida. De manera que cada hombre vive su propia vida. Cada hombre al volver a este mundo repite su misma vida. Y si no trabaja sobre su vida, si no la transforma, si no hace de la misma
vida una obra maestra, está perdiendo el tiempo miserablemente. Lo importante para nosotros, repito, es nuestra propia vida. Así, hermanos, es necesario, es indispensable que nosotros comprendamos lo importante que es la técnica de la meditación. La meditación es fundamental, pero para eso necesitamos, pues, relajar la mente. Hay que aprender a relajar la mente. La mente no está relajada cuando todavía existen pensamientos terrenales. La mente no está relajada cuando tenemos preocupaciones. No está relajada cuando tenemos odios. Tenemos que volvernos muy sutiles para comprender todas estas cosas de la mente. La gente quiere meditar, pero no sabe relajar la mente. Sin el relajamiento de la mente, no es posible meditar. Hay que vaciar la mente, vaciarla, que no quede nada en ella. Todas esas cucarachas que tenemos, todos esos recuerdos, todas esas inapetencias, todas esas pasiones, todos esos deseos, no deben quedar en la mente. La mente, cuando está libre, vacía de todas esas cucarachas que allí se prenden, es un vehículo maravilloso. Pero cuando está llena la mente de pensamientos, de emociones, de deseos, etcétera, es un instrumento que no nos sirve para trabajar sobre sí mismo. Así pues, hermanos, los invito en esta clase, pues, a comprender lo que es la relajación de la mente. La mente está llena de cosas completamente 100% mundanas. La mente está, pues, cargada y sobrecargada de muchas preocupaciones, de muchos sueños, etcétera. Hermanos, le he platicado a ustedes, pues, sobre lo que es la relajación de la mente, lo que es esta cuestión de eliminar el ego. Eliminar el ego es eliminar la ley de recurrencia. Hasta aquí la clase de hoy, hermanos. Que pasen ustedes un buen día.